Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio 6 del examen de Química de Murcia de junio de 2011, la opción A. Teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones termoquímicas, esa primera, con una entalpía de menos 283 kilojulios, la segunda con una entalpía de menos 764,4 kilojulios y la tercera con una entalpía de menos 285,8 kilojulios, A. Calcule la variación de la entalpía de la reacción de síntesis de metanol, cuya entalpía no conocemos. B. Determine la cantidad de calor puesta en juego en la síntesis de 1 kilogramo de metanol. ¿Es un proceso endotérmico? C. ¿Cuál será el signo de delta de S para la reacción de síntesis de metanol? ¿Será espontánea a cualquier temperatura? Veamos los pasos que vamos a seguir para la resolución de este problema. En primer lugar, aplicaremos la ley de Hess de manera que podamos calcular la entalpía desconocida. En segundo lugar, haciendo uso de la estequiometría de la reacción de síntesis del metanol, calcularemos la cantidad de energía en la síntesis de 1 kilogramo de dicho metanol. En tercer lugar, hablaremos si esa reacción es endotérmica o exotérmica. Y por último, en cuarto lugar, hablaremos de qué signo de entropía tiene la reacción y qué espontaneidad tendrá. Por tanto, en primer lugar vamos a aplicar la ley de Hess. Vamos a generar la entalpía desconocida a partir de las entalpías conocidas de las anteriores. En primer lugar, como veis, tenemos en reactivos un mol de monóxido de carbono, que debe de aportarme alguna de las ecuaciones de arriba. Si veis, en la ecuación 1, justamente tenemos un mol de monóxido de carbono y en reactivos, a partir del cual se va a generar mi reacción problema. Por tanto, he de usar la reacción 1 como tal. La ponemos. Como hemos usado la primera reacción, le ponemos una marquita para indicar que ya no la vamos a usar más. A su vez, al poner esta primera reacción, la entalpía será exactamente la misma que me daban, ya que he usado la reacción como tal, menos 283 kilojulios. Continuamos. El siguiente que tengo que generar son 2 moles de hidrógeno gaseoso que debe de aportármelo alguna de las reacciones de arriba. Si veis, la reacción 3 tiene 1 mol de hidrógeno gaseoso en reactivos. Por tanto, he de multiplicar por 2 esta reacción para tener exactamente la cantidad de hidrógeno que yo quiero. La ponemos. De manera que si multiplicamos por 2 la reacción correspondiente, hemos de multiplicar por 2 también su entalpía. A continuación, en último lugar, hemos de generar el compuesto metanol a partir de las reacciones de arriba. Si veis, en la reacción 2 tenemos 1 mol de metanol en reactivos en lugar de en productos como lo necesitamos. Por tanto, hemos de darle la vuelta a esta reacción. En el momento en el que le demos la vuelta a la reacción, el signo de delta de H cambiará. La ponemos. Una vez que ya he variado las reacciones, así como sus entalpías, simplemente he de sumarlas y comprobar que genero la reacción problema. Las sumamos. Para ello, en primer lugar, hemos de poner todos los reactivos, esos serían todos los reactivos de las 3 reacciones, la flecha de reacción y ahora vamos a poner todos los productos. Los ponemos. Esa sería mi reacción suma. Podemos simplificarla tachando aquello que sea igual a un lado y a otro, ya que se anularía. Por ejemplo, si veis, el agua. Tengo 2 moléculas de agua a cada lado y eso hace que se anule. Continuamos. CO2, tengo exactamente 1 mol a cada lado y por tanto se anula también. Y por último, los oxígenos. Tengo en productos 3 medios y en reactivos 1 medio más 1, es decir, 3 medios también, de forma que los oxígenos se van a anular también, quedando finalmente la siguiente reacción. Como veis, el monóxido de carbono más 2 hidrógenos gaseosos van a generar el metanol. Justamente la reacción de la cual no conocía la entalpía, pues la entalpía de esta reacción va a ser la suma de las entalpías anteriores, la suma de esa entalpía más esa entalpía más esa entalpía con las variaciones correspondientes que hemos hecho. En total, eso hace una entalpía de la reacción que no conozco igual a menos 90,2 kilojulios.
Esa sería mi entalpía desconocida. Continuaríamos con el apartado B, el cual me dice: determine la cantidad de calor puesta en juego en la síntesis de 1 kg de metanol y si es o no un proceso endotérmico. Para ello vamos a usar la estequiometría de la reacción. Según mi reacción se desprenden 90,2 kJ en la síntesis de 1 mol de metanol. Vamos a ver cuántos moles son 1 kg de metanol y simplemente por una regla de 3 resolveremos. 1 kg de metanol son exactamente 1000 gramos de metanol, sabiendo que cada mol tiene un peso molecular igual a 32 gramos. Eso significa que tengo exactamente 31,25 moles de metanol. Una vez que hemos calculado los moles de metanol, puedo simplemente, por una regla de 3, calcular la cantidad de calor con esos moles. Yo sé que 1 mol de metanol genera un calor de menos 90,2 kJ. Sin embargo, los 31,25 moles que tengo van a generar un calor igual a X. Si resolvemos, resulta que X es igual a menos 2818,75 kJ. Ese sería el calor desprendido en la síntesis de 1 kg de metanol. Al tener una entalpía negativa, se trata de un proceso exotérmico. Podemos, por tanto, continuar con el apartado C, en el cual me piden cuál será el signo de delta DS para la reacción de síntesis de metanol. ¿Será espontánea a cualquier temperatura? En primer lugar, vamos a poner la reacción con su entalpía asociada. Hablemos de delta DS. Delta DS es la entropía, es la medida del desorden. Debemos tener claro que el desorden en gases es mucho mayor que en líquidos y en sólidos. A su vez, en esta reacción todos los participantes son gaseosos, pero no hay exactamente el mismo número de moles gaseosos ni en reactivos ni en productos. Por ejemplo, como moles gaseosos en productos tenemos 1 mol de metanol. Sin embargo, los moles gaseosos de reactivos son 3, 1 de monóxido de carbono y 2 de hidrógeno. De manera que podemos decir que el desorden de reactivos en este caso va a ser mayor que el desorden de productos. Por ello, delta DS, la entropía para esta reacción en concreto, será negativa. Hemos de hablar ahora de la espontaneidad. Para que una reacción sea espontánea, delta Dg, que es la energía libre de Gibbs, ha de ser menor que 0. ¿Cómo podemos relacionar delta Dg con delta Dh y delta Ds? Mediante esa fórmula. Esa fórmula me relaciona delta Dg con delta Dh y delta Ds. Estudiémosla. Para mi reacción en concreto, tengo un valor de delta Dh negativo y a su vez un valor de delta Ds negativo, lo que significa que voy a tener un primer término delta Dh negativo y un término menos T incremento Ds positivo, ya que menos por menos es más. Por tanto, para que esta reacción sea espontánea, el término positivo, el menos T incremento Ds, debe ser pequeño, es decir, esta reacción tendrá mayores probabilidades de ser espontánea cuanto menor sea la temperatura. De esa manera podemos relacionar la espontaneidad con la temperatura. Este sería el apartado C. Recordemos los pasos que hemos seguido para la resolución del ejercicio número 6. En primer lugar, aplicando la ley de Hess, hemos calculado la entalpía de la reacción de síntesis del metanol, que era desconocida para nosotros. En segundo lugar, haciendo uso de esa entalpía que ya calculamos en A, así como en la estequiometría de la reacción, hemos calculado la cantidad de energía desprendida en la síntesis de 1 kg de metanol. En tercer lugar, aplicamos la regla que me dice que si delta Dh es negativo, es una reacción exotérmica y por tanto especificamos que era exotérmica. Y por último, en el apartado C, hemos determinado el signo
de la entropía de delta de S, así como la relación entre la temperatura y la espontaneidad. Pues este ha sido nuestro ejercicio 6 y espero veros muy pronto. Visitadnos cuando queráis y hasta siempre.